extranjeros en los grupos de K-pop. Esas personas que aunque no son de Corea, complementan perfectamente nuestros grupos favoritos. Hay de países como Estados Unidos, Tailandia, China, Taiwán, entre muchos otros, y esto se dio porque la industria musical coreana quiso empezar a expandirse para llegar a más personas alrededor del mundo y empezaron a reclutar más gente de otros países para hacer este proceso más sencillo. Se han llevado a cabo audiciones en Estados Unidos, Canadá, China, Taiwán, Tailandia, Japón y también en Brasil y Argentina. Todo esto con el fin de reclutar talentos para poder dominar al mundo. Hay extranjeros en los grupos que no son tan conocidos y también hasta en los más populares. Por ejemplo, en CLC, Twice, Seventeen, en Girls' Generation, en Super Junior, en Missei, en EXO, en todos los grupos prácticamente en los que puedo pensar en este momento hay extranjeros. Estos miembros son los que normalmente tienen que trabajar más porque muchas veces llegan a Corea sin saber nada de coreano, entonces son los más callados, o son los que tienen que trabajar más para poder aprender el idioma y así poder desenvolverse en Corea. Que eso también es un problema porque cuando son no tan callados como Jackson o como Amber, que realmente tienen personalidades que son muy juguetonas, les cuesta mucho trabajo porque quieren participar y quieren jugar, pero no pueden. Pero luego termina siendo divertido para nosotros porque dicen cosas que no tienen sentido y es muy gracioso. En cualquier variety show los pueden hacer cosas y luego o dicen cosas que se escuchan totalmente mal. If you know what I mean. Y luego da mucha risa y ellos no saben ni siquiera qué está pasando, solo es como... ¿Qué dije? Esto es muy gracioso. Entre nuestros favoritos están Amber de FX, que es mitad estadounidense y mitad taiwanesa. Entró a la SM Entertainment por medio de una de las audiciones globales que realizan anualmente. Que hasta donde yo tengo entendido, audicionó para ser vocalista, no rapera del grupo, porque es muy buena vocalista y la aceptaron, sin embargo también es muy buena para rapear, entonces... Y después terminó debutando con FX y ahora es la diosa del universo divina. Aquí iba a decir Amber. Uno de mis favoritos es Henry Lau, que es chino-taiwanés, pero nació en Estados Unidos. Habla como 7 idiomas, toca el violín, toca el piano, es un hermoso, es súper talentoso, me encanta ese hombre. Aparte es súper divertido, tiene un carisma muy especial, aparte tiene baby face y está todo bonito. Aparte cuando canta, no te esperas esa voz. Ah, sí, como que habla diferente, entonces cuando canta tiernamente. Habla como chavo cool. Acá, y cuando canta así. Me gusta que sea un poquito rebelde porque no se atiene a... Es que en Corea esto tiene que ser así. Él dice, pues, no soy coreano. ¿Qué? Hace más cosas y no le preocupa lo que digan los demás. Ve porno en el baño. Literal, agarra su computadora y se lleva la computadora al baño y pues todo el mundo sabe qué está haciendo. Estaban Kyohyun, Chico y Henry en un programa y de repente Kyohyun fue como, sí, para mí fue como un shock cultural cuando pues, Henry agarraba su computadora y se iba al baño y se quedaba ahí horas. Y Henry de... ¿Okay? Y luego Amber lo quema también bien feo. La otra vez dijo de que, sí, hemos dormido juntos. Y Amber de que, ¿what? No. Habló con su mal coreano y Amber se frilló de que, no estamos durmiendo juntos. O sea, como que nos quedamos a dormir en un mismo lugar. Y ese mismo día Amber lo quemó y dijo, cada que pasa una chava caminando por la calle, Henry hace, ¡wow! Y él de que... Otro de nuestros favoritos es Jackson de GOT7, porque está loco. Es originario de Hong Kong y es especialista en esgrima y en swag. Swag. Necesito una gorra. Los pongo. Gorra imaginaria. No me acuerdo quién dijo, pero alguien dijo que había ido a ver Deadpool y que había sido como ver a Jackson por 2 horas seguidas. Pero así como está loco, es de talentoso. Creo que es el encargado de hacer las acrobacias en GOT7. Aparte de que, aunque no es un rapero, rapea bastante bien. O sea, la posición que tiene en el grupo es rapero, pero él no es rapero. Le dijeron, toma, rapea. Y lo hace bien, pero él no es rapero. También canta súper bien. Yo soy de la opinión de que Jackson fue un regalo del cielo, porque verlo en un programa de variedades es lo mejor del mundo. Y también está Nico, que es taiwanés estadounidense y es guapísimo. Aparte estuvo en el programa de We Got Married con Victoria y creo que es la pareja más popular que ha tenido el programa, pero era un hermoso, todo cursi, romántico y... Es de 2PM y dicen que es el príncipe de Tailandia porque es muy guapo y todo el mundo dice que tiene mucho dinero. Me gusta mucho porque una, está súper guapo. 2, en el programa de We Got Married es súper cursi y detallista y me gusta mucho porque baila muy sexymente. Si han visto a Toys hablando de lo que estoy hablando. Se autoabraza y luego tuerquea.
No, así no. Solo estamos mencionando algunos de nuestros favoritos porque la verdad es que hay muchísimos, como Jay Park, Crystal de FX, Faye de Misei, Bam Bam de GOT7, Wendy de Red Velvet, Victoria de FX, Lei, Kevin, Chui, Sana y muchísimos otros más. Realmente nos faltaron muchos más por mencionar, incluyendo la nueva edición de Rania, que es la segunda integrante de un grupo que no tiene ninguna raíz asiática. Esperemos que pronto haya más oportunidades para personas de otras nacionalidades, incluyendo Latinoamérica o personas de habla hispana, para que puedan ser parte de estos adorados y hermosos grupos de K-pop. Thank you very, very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. Nos pueden poner aquí en los comentarios si olvidamos mencionar a sus idols favoritos o si tienen alguna sugerencia para algún otro tema que quieran escuchar en otro video. Recuerden que si les gustó este video también le pueden dar un like así de grande, así. Y también pueden compartirlo en todas sus redes sociales. Pueden seguirnos como Banana Milk TV en Facebook, Instagram y Twitter. Y también me pueden seguir a mí en Snapchat como Ciania Bebé, donde todos los sábados van a ver pequeños sneak peeks del próximo episodio. No olviden suscribirse para más Banana Milk cada semana. ¡Hasta el próximo jueves! ¡Bye! ¡Adiós!